La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Un siglo de identidad entre páginas. José María Palma de los Santos y Juan Villegas rescatan la esencia de Cartaya en el centenario de su emblemática revista de feria con divagaciones cartayense. Guardianes de la memoria escrita, José María Palma y Juan Villegas rinden, podríamos decir, que un tributo a un siglo de historia viva con la antología Divagaciones cartayense. El próximo jueves 23 de abril, Cartaya se viste de gala para celebrar el Día del Libro y lo hace con una cita que trasciende lo literario para convertirse en un acto de justicia histórica. En el Teatro del Centro Cultural Alcalde Juan Antonio Millán asistiremos a la puesta de largo de Divagaciones cartayense, páginas escogida de una centenaria revista de feria. Pero este libro no habría sido posible sin la figura de sus autores, Juan Villegas y José María Palma de los Santos. Hoy queremos poner en valor no solo el libro, sino la figura como activistas de la cultura local. Son escritores que, con una generosidad inmensa, han decidido dedicar su tiempo y su talento a rescatar del olvido los ecos de nuestro pasado. En un mundo que cambia tan rápido, su apuesta por detenerse, investigar y prestigiar nuestra herencia cultural es un regalo de incalculable valor para Cartaya. Ellos blindan nuestra identidad para que las futuras generaciones sepan de dónde vienen. Y hoy, precisamente, los autores han venido hasta los estudios de Buena Mañana. José María Palma y Juan Villegas, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mari Carmen. Un poco abrumados por las cosas tan bonitas que dice de nosotros. Menos mal que esto en la radio no se nos ve que nos ponemos colorados. Fíjate Gracias. Que yo tenía muchas ganas de esta entrevista porque creo que es muy importante y complicado tiene que ser resumir 100 años de historia, ¿no? Sí, complicado, pero verá, lo primero que tenemos que decir es que nosotros no somos autores en tanto que tales, sino editores de este libro. Las compilaciones tienen unos editores que hacen la selección y la compilación. Sí, resumir en 800 páginas, casi 800 páginas, 100 años es difícil. El libro es voluminoso porque, lógicamente, son muchos años, pero claro, se ha quedado mucho fuera, ¿no? Lógicamente. La labor de selección ha sido lenta, ha sido minuciosa, y luego lleva un aparato crítico de una introducción y una serie de explicaciones que han llevado mucho tiempo ponerlas en claro que sí. Es un trabajo amplio. Hablamos de vuestra apuesta decidida por la cultura de Cartaya. ¿Qué siente o qué sentís al enfrentarse a un siglo de archivos y ser consciente de que tenéis en vuestras manos la memoria de todo un pueblo? Porque tú me dices que no lo habéis escrito vosotros, pero sí que editarlo, seleccionarlo. ¿Qué pauta se ha seguido? Bueno, lo primero que se siente cuando uno se enfrenta a un proyecto de este tipo es respeto. Respeto por todas las personas que dedicaron su tiempo a la investigación, al estudio y a la consulta y que después publicaron sus artículos en la revista de feria. Por lo tanto, el primer sentimiento es respeto hacia esos autores que hemos recogido de forma seleccionada en este voluminoso libro. Después, la selección, como ha comentado Juan, no ha sido una tarea fácil, pero ha sido cómoda porque hemos tenido la suerte de contar con nuestra revista de feria, que es la protagonista de este libro, que nos da una fuente de información extraordinaria no solamente en el aspecto histórico local, en todos los aspectos, sociológico, económico, comercial, educativo. Y poco a poco hemos hecho esta labor de selección de los artículos desde 1926, que se publicara el primer suplemento en el periódico Vox Populi. Hemos ido seleccionando unos artículos que se han ido adaptando un poco a los capítulos que hemos dividido
por décadas el libro y hemos ido adaptando pues los artículos a la época y a las circunstancias, ¿no? Al contexto histórico local de Cartaya en aquel momento. Hay que decir que nuestro objetivo principal era que muchos de estos artículos, sobre todo los antiguos, ¿no? De las revistas de los años 80 hacia atrás, son muy de difícil acceso para el público en general. Entonces lo que nosotros pretendíamos es que esto no quedara en el olvido. Es decir, difícilmente alguien va a tener a mano un artículo interesante del año 50, del año 55, del año 60, pues nosotros hemos elegido los que desde luego nos han parecido significativos, o bien por su calidad literaria, o bien por su oportunidad en el momento, por su capacidad de explicar el momento en que vivía Cartaya en esa época. Y creo que con esto los ponemos a disposición de un público que normalmente para eso tendría que acudir al archivo, y eso no es tan evidente, ¿no? Si hablamos un poco del origen del proyecto, entre tantas páginas de la revista de feria, ¿en qué momento decidís que este material debía unificarse en una obra antológica? Pues mira, es un proyecto que los dos teníamos en mente y que pusimos en común. Y digo que los dos teníamos en mente sin hablarlo personalmente. ¿Cierto? En el 2016 hacía yo una introducción a la revista de feria que hablaba de los 90 años de la revista, y Juan posteriormente publica otro artículo que habla sobre que hay que poner en valor estos artículos de la revista. En el 2020 recayó en mí la dirección de la revista de feria. Además fue un año muy complicado, yo lo dije los otros días en la apertura de la exposición que tenemos en el Centro Cultural y que enlaza perfectamente con el libro. En el 2020 pues necesitaba ayuda y evidentemente tenía que tirar de lo mejor que podía, y era Juan Villegas, que me echó una mano en la realización de aquella revista. Y estando allí pues pusimos en común de que se celebraban en el 2026 los 100 años y que teníamos que hacer algo. Teníamos que hacer algo para poner en valor todos estos artículos que, como ha comentado Juan, están a disposición de todos, pero de forma no tan accesible como un libro tenerlo a mano, ¿no? Y a partir de ahí pues empezamos a divagar, nunca mejor dicho, a divagar un poco, y hasta que nos pusimos mano a la obra, prácticamente terminando el año 2020 hasta llegar al día de hoy. Fíjate que hacer este libro, que se recoge 100 años, tiene más de 800 páginas, tiene que ser costoso. ¿Nace de vuestra propia inquietud ejecutar este proyecto después de esas conversaciones, o ha sido un encargo directo del ayuntamiento? No, en absoluto. Como te ha comentado antes José Mari, se trata de una iniciativa nuestra, personal. Al principio él la tenía en su cabeza y yo en la mía. Después la pusimos en común, decidimos trabajar sin ningún tipo de compromiso previo. Y fue con el tiempo cuando decidimos presentar nosotros al ayuntamiento esta propuesta. Que fue acogida hace un par de años, me parece que fue cuando ya lo planteamos. Fue acogida desde luego con mucho cariño por parte tanto de la alcaldía como de Cultura, ¿no? De la Concejalía de Cultura. Es una iniciativa nuestra, de hecho la selección es nuestra. Todo el libro es completamente nuestro. Lo que es la publicación, lo que es la edición, la financiación sí ha corrido a cargo del ayuntamiento, que lo ha asumido como un proyecto propio. Bucear en 100 años de publicaciones debe de ser agotador y también fascinante, creo yo. Pero ¿cuánto tiempo os ha llevado este proceso de selección y cómo lo planificabais? ¿Tenía determinados días a la semana, tantas horas? ¿Cómo ha sido todo este proceso? Bueno, pues como ya hemos comentado, ha sido un proceso de casi 6 años de trabajo, no continuado. Nos veíamos, pues vamos a quedar hoy en el archivo, y allí hacíamos una pequeña visualización global de los artículos de los años 20, años 30, y pues vamos a ir seleccionando este artículo. Primero se hace un barrido general de todos los artículos. Después se van seleccionando, se van tocando los temas, se van viendo si el tema, pues si este artículo más adelante aparece pues ya con más información, con un estudio más riguroso. Vamos seleccionando artículos, vamos seleccionando autores,
y poco a poco ese primer barrido, esa primera selección se va acortando, ¿no? Vamos pues quitando este artículo porque, como te he dicho, pues aparece más adelante con un estudio más en profundidad y lo complementa, ¿no? Y hemos seleccionado pues los artículos que a nuestro juicio creemos que son los prácticamente los mejores que se han publicado, ¿no, Juan? A nuestro criterio, desde luego, a nuestro criterio. Que por supuesto... ¿Y qué criterios son los que habéis seguido para elegir qué textos representan ese mejor espíritu de Cartaya a lo largo de este siglo? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, la calidad literaria de los textos, es decir, hay textos que están muy bien escritos, y entonces nos han parecido que merecen salvarse del olvido, ¿no? Después, algunos que no están tan bien escritos, pero son muy oportunos, muy significativos de los momentos en que se escriben, ¿eh? Definen por sí solos la Cartaya de aquellos tiempos, ¿no? Y que, por cierto, esa Cartaya ya no existe. Es decir, tenemos que tener en cuenta que la revista se convierte en una especie de espejo que nos permite ver Cartallas ya desaparecidas, ¿no? En ese sentido, hemos elegido artículos pues que tenían esa... Después también artículos curiosos en los que se demuestra el ingenio de los articulistas y como digo, hemos tenido que dejar mucho fuera porque habríamos tenido que hacer 10 o 20 volúmenes como este para recogerlo todo. Pero bueno, es también una invitación a que se siga profundizando en la historia de la revista y que se busque, porque tengo entendido que hay un proyecto que pronto verá también la luz, que será la digitalización completa de todos los ejemplares de la revista, que también lo sugeríamos en esos artículos que comenta José Mari, que dieron inicio a este proyecto, y la puesta a disposición por medio digital de todo el material. Así que bueno, pues que esto sirva para que la revista de feria no sea simplemente sea flor de un día, flor de un tiempo, sino que sea una fuente fundamental para el estudio de la historia, de la vida y de todo lo referente a la Cartaya de este siglo y de los que vengan, desde luego. Hoy os habéis traído el libro que estamos aquí presentando y que oficialmente se presenta el próximo jueves. ¿Qué podéis contar de la estética del libro? La foto de la portada, la contraportada, ha sido una edición muy cuidada, lo podemos apreciar. ¿Qué fotografías habéis seleccionado? Un poquito vamos a presentarlo aquí en esos titulares que quiero que me deis. En cuanto a la cuestión de fotografías interiores, tenemos que decir que no hemos buscado fotografías nuevas o fotografías mejorando calidades, no, simplemente hemos reproducido lo que ya había en la propia revista, ¿eh? Eso para empezar. En cuanto a portada y contraportada, pues creo que lo puede comentar mejor mi compañero José Mari. Hemos elegido un motivo en la portada, que es una veleta de un sitio de Cartaya donde está esa veleta, porque nos sugiere la divagación. La divagación, precisamente, un concepto a medio camino entre el paseo, la conversación, la reflexión, y precisamente la veleta tiene ese sentido se orienta hacia acá, hacia allá, el viento, las ideas, las divagaciones cartayenses. Y en la parte trasera, en la contraportada, creo que lo puede comentar José María. Bueno, hay que decir que las fotografías de portada y contraportada son de nuestro amigo Antonio Suardía, que nos ha ayudado mucho en eso. Bueno, sí, como dice Juan, la portada la ha explicado Juan perfectamente. Las fotografías son de Antonio Suardía, que aprovechamos para invitaros a todos a la presentación que tiene nuestro amigo Antonio de un libro también mañana dentro de la Semana del Libro, un libro que también ha realizado con mucho cariño y que pone en valor también nuestras costumbres, nuestra historia, cosas de Cartaya para pequeños y mayores. Mañana lo presenta nuestro amigo Antonio, que ha colaborado, como dice Juan, con nosotros con su arte fotográfico, tanto la portada como la contraportada, que pues ilustra una fotografía de una panorámica de nuestro pueblo muy conocida, pero que engloba los edificios más significativos de nuestro pueblo, como es el convento, la iglesia, la Casa de la Cultura y el castillo. Es una fotografía desde la Cuesta de la Viña
y que recoge la esencia cartallera a través de sus edificios. Y hay otra fotografía que me gustaría comentar, que es la que hemos utilizado para las guardas interiores del libro, que ya se publicó en su tiempo en la revista de feria, es de Modesto García Ferriol, y es la visión del campanario y de la plaza desde el interior del bar de Rafael, el moderno. Una visión que tenemos todos los que íbamos allí cuando éramos jóvenes, desde la oscuridad del interior del bar, cómo se veía en la plaza. Te has adelantado en esa respuesta a esta pregunta que más o menos tenía yo aquí formulada, pero te la voy a hacer por si hay que destacar algo más. Sobre los hallazgos y sorpresas, ¿no? Durante la investigación, ¿ha habido algún autor, algún poema o algún dato histórico o situación que estuviera olvidado y que os haya emocionado recuperar especialmente y traerlo, como fotos determinadas? Bueno, olvidado y recuperarlo así sentimentalmente, emocionalmente, no. A mí me ha llamado mucho la atención la visión que tenían los cartelleros de la época en el tiempo, depende del tiempo, ¿no? Por ejemplo, el trato humorístico, ¿no?, de Morales, Bernal, o la visión futurista de Ajuria, ¿no? Son curiosidades que estaban un poco dormidas ahí, que lo hemos recuperado, ¿no? Sí, yo ya cuando empezamos ya te comentaba que por eso quizá para mí no ha sido una sorpresa, porque yo ya lo conocía y tenía estos autores de esa época, Morales, Ajuria, el Duende del Castillo, Francisco García Gallegos y Luis Pastor, que son la clave de la revista durante los años 45 al 70, una época importantísima en la que ellos sí eran verdaderos divagadores, es decir, ahí se ve precisamente el ambiente de las conversaciones que seguramente llevaban a cabo en el casino, en la Puerta del Moderno, en la plaza, sobre esa cartalla que ellos amaban profundamente y que querían ver desarrollarse, y querían, más que preocupados por su pasado, porque la preocupación por la historia quizás sea más reciente, estaban preocupados por el futuro de Cartaya y por imaginar cómo sería, incluso con sentido humorístico, imaginarse las transformaciones del pueblo. Eso sí ha sido emocionante. Como he comentado, la visión de Juan Ajuria, ¿no?, que cómo ya él se imaginaba y vislumbraba el Rompido como lugar de veraneo, por ejemplo, o aquella playa de las pirámides tan curiosa. Hay artículos más cercanos, por ejemplo, de nuestros amigos y hermanos de aquí de Juan, de Paco, ¿no? Uh-huh. Que en un sueño se imaginaba una futurista Cartaya y que no se equivocaba mucho, ¿eh? No ha ido muy mal desencaminado. En estos días me han preguntado pues varias personas que cómo se estaba preparando el acto, si se repartía, si alguien no podía acudir, si había alguna fórmula de hacerse con una revista, porque ese legado, pues en este caso esa persona lo quería tener. Vamos a hablar precisamente sobre la distribución de este libro. Sabemos que el ayuntamiento, según comenta y se publica en redes sociales, obsequiará con un ejemplar a todos los asistentes. Al ser una edición limitada y de tanto valor cultural, ¿habrá alguna fórmula de consultarlo o adquirirlo para aquellos que se queden sin poder acudir a este acto y sin este libro? Bueno, lo primero, simplemente una matización, Mari Carmen. Esto no es una revista. Esto es el libro de las revistas de feria. Es un libro que recoge los 100 años de la revista de feria. Yo siempre lo denomino como la enciclopedia de nuestras revistas de feria, y no por lo voluminoso, sino por el contenido tan interesante que tiene. El acto, bueno, es el libro, como ha comentado Juan, lo ha financiado el Ayuntamiento de Cartaya, y es a través del propio Ayuntamiento el que gentilmente va a obsequiar a todas las personas que asistan al acto. Y digo bien a todas las personas que asistan al acto porque es la única manera que tiene el ciudadano de poder hacerse con un ejemplar totalmente gratuito. Solo se entregará a los asistentes al acto el próximo día 23, que vamos a celebrar en el teatro a partir de las 7 de la tarde.
Juan, me gustaría que nos explicara un poco cómo tenéis preparado la presentación. Bueno, a las 7 de la tarde el jueves, ¿vale? En el teatro. Bueno, todavía estamos divagando un poco, estamos debatiendo un poco algunos detalles de la cuestión. Pues supongo que estarán las autoridades que presentarán el trabajo, abrirán el acto. Nosotros, lógicamente, explicaremos todos estos detalles y después, pues, quizá entremos en algún tipo de coloquio, pero todavía no te puedo dar todos los detalles porque estamos, precisamente ahora mismo es nuestro trabajo de esta mañana que estamos hablando de esas cosas. Si hablamos de un mensaje para los lectores, para los oyentes de Buena Mañana que estén interesadas en este libro, como hombres que apostáis por la cultura, ¿qué lección de historia o de cartallerismo esperáis que el lector encuentre cuando abra el libro este 23 de abril? Bueno, pues vamos a ver, mira, yo me gustaría leer un fragmentito de nuestro epílogo, a ver si me has cogido un poco a vuela pluma. Sí, pero lo tengo aquí está. Como comentaba antes, había un grupo de gente en esos años 50, 60, muy interesante, que verdaderamente estaban enamorados hasta el tuétano de Cartaya, quizá excesivamente. Y bueno, pues decía uno de ellos, en concreto Luis Pastor, que no faltaba un año que su artículo en la revista de Feria, decía en 1967 que cuando escribía, como todos sus compañeros, lo hacía por puro amor a nuestro pueblo. Revelaba así, decimos nosotros, el motivo central, el motor que año tras año le impulsaba a tomar la pluma para hablar de nuestra Cartaya, para hacerse pregonero de sus inquietudes y anhelos, de sus encantos y sus progresos. Eso es lo que decía él. Nosotros añadimos que también para señalar sus virtudes y sus defectos, para desvelar su pasado, para poner a Cartaya delante del espejo del tiempo, ese que página a página le va mostrando su cambiante rostro. Porque el compendio de artículos que nosotros hemos recopilado y la revista de Feria en sí es, como única publicación permanente durante un siglo en Cartaya, es un verdadero espejo donde el pueblo se puede mirar y puede ver no solo lo que es, sino lo que ya no es, lo que fue. Y es un elemento importantísimo de conexión entre las distintas generaciones que han pasado y que yo espero que siga siendo un elemento de conexión con las que vienen. Así que ese es el sentido principal que yo creo que tienen estas divagaciones cartayenses, no le hemos querido llamar cartalleras, sino cartayenses, como le llamaban entonces, en un guiño a toda esta generación que fue verdaderamente interesante y, como digo, enamorada de Cartaya. José María Palma y Juan Villegas, gracias por vuestro tiempo, pero sobre todo por vuestra labor silenciosa y constante en favor de nuestra cultura. Sois el ejemplo de que los pueblos crecen cuando sus ciudadanos ponen en valor lo que los hace único. Y este jueves vamos a vivir uno de esos momentos. Ya para ir entrando en esa recta final, me gustaría que a nivel personal cada uno pues hicierais esa invitación y qué mensaje os gustaría recibir una vez que hayan leído este gran libro. Bueno, invitar al pueblo que cuando tengan el libro, decirle al pueblo, cuando tengan el libro en sus manos, nada más sostenerlo van a ver el cariño que le hemos puesto a este trabajo. Es un libro que hemos cuidado desde la portada hasta la contraportada y especialmente en todo su interior. Disfruten del libro, cójanlo, léanlo, pero sobre todo miren la historia de nuestro pueblo, miren la Cartaya, o miremos la Cartaya de los años 20, de los años 30, de los años 40, porque de esa manera vamos a entender la Cartaya que estamos viviendo en la actualidad y sobre todo podemos pensar en la Cartaya que queremos dejarle a nuestros hijos. Por mi parte, yo invitaros el próximo 23 a que vengan a divagar con nosotros. Divaguemos sobre Cartaya. Cartaya tiene mucho que divagar.
Pues yo tengo poco que añadir a lo que muy bien ha dicho José Mari. Espero el día 23 pues ver allí a aquellas personas que sé que tienen un gran interés por las cosas de nuestro pueblo, y Divagaciones Cartallenses pues es una invitación a eso que he comentado antes, a que a través de esta selección y de los artículos de estas personas, que muchos de ellos ya no están entre nosotros, pues veamos ese pueblo que hemos sido y hacia dónde va, hacia dónde queremos que vaya, porque no es únicamente una mirada al pasado, sino también una clara mirada hacia el futuro. Recordemos la cita: jueves 23 de abril, 19 horas, Teatro del Centro Cultural Alcalde Juan Antonio Millán. No falten, porque se llevarán a casa mucho más que un libro. Se llevarán 100 años de orgullo cartallero bajo el brazo. Muchísimas gracias y buenos días. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1.